Entonces esto nos forma trombos y placas en la aorta, y esto nos forma trombos y placas en coronario. Nuestro paciente tiene 30 años, se acaba de especializar en neurocirugía. ¿Cómo va su corazón? Mal. No le veo mucho. Antes de los 45 se ha petateado. Porque ahora le vamos a ayudar esto. Pero como esas cirugías son tan largas, no tiene tiempo de comer bien. Entonces come la comida rápida. Ya tiene un factor, el estrés 2 y la radical 3. Pero como se estresa mucho el fumo, 4 factores. Pero para poder trabajar toma Coca-Cola a la lata, 5 factores. ¿Sí? O toma Vive 100, o toma Red Bull. Sí. Para mí lo único malo del Red Bull es que al final se ha formulado una ¿De qué? Fíjense cómo una persona puede sumar factores y nosotros no captamos. Si ustedes no captan, si tienen esta asociación, si recuerdan eso. Bien, ya vemos en nuestro paciente. Lo único que tiene es cifras altas, no más. ¿Está mal? No, usted tiene hipertensión, tranquilo. No necesita. ¿Qué está pasando acá? Eso es lo que estamos precisos. Hizo la hipertrofia concéntrica. Disminuyó el volumen de inyección. Entonces, si hizo hipertrofia concéntrica y al disminuir el volumen de inyección, ¿qué pasó? Dijimos que la compensación de frecuencia no es que sirva mucho. Entonces todos los órganos están recibiendo poco oxígeno y poco flujo. Entonces hay un trastorno en la perfusión de los órganos. ¿Por qué? Por disminución del gasto. Y esa disminución del gasto hace que haya hipoxia. Y la hipoxia induce disfunción endotelial sistémica. Y empieza a hacer trombos en los órganos. Y el paciente empieza a presentar infarto renal, infartos isquémicos. Cantidad de pacientes hipertensos, uno hace la autopsia y múltiples infartos isquémicos que nunca se detectaron. De pronto un dolor, al médico camina y el chofer pasa el dolor. Muy bueno, muy acertado. Y claro, ya pasó el dolor. Infarto renal. No fueron suficientes para notarse en una insuficiencia. ¿Qué más hizo? El problema de perfusión orgánica. Que esto, si se baja más, una vía posible es síndrome de bajo gasto. Y esto lo puede llevar a un shock cardiogénico. ¿Cómo llego a la figura del shock? Es sencillo. Aumentemos el gasto. Aumentemos el gasto.
Entonces, hipertenso, haga ejercicio. Usted hipertenso se va a hacer ejercicio. Me declara el hipertenso. Y me dice el médico, señora, haga ejercicio. Y no tiene tiempo. Entonces yo hago ejercicio. Y no tengo tiempo. Entonces me voy con mi voy a. Empiezo a hacer ejercicio bajo gasto. El lunes, ¿cómo amanecí? Acá. Por eso, estadísticamente, las horas más frecuentes de infarto en el mundo son los lunes hacia las 9. Porque viene el efecto del ejercicio del domingo. Miremos entonces qué pasó con la hipertrofia. A cambiar la estadística. Le sale otra pata, la tercera pata complicada. Se hipertrofia el músculo cardíaco. O sea, ¿qué quiere decir hipertrofia? Ahora hay más masa muscular. Si hay más masa muscular, hay más demanda de oxígeno del corazón. ¿Queda claro? Y si yo le hago ejercicio, ¿qué pasa? Se multiplica la demanda de oxígeno del corazón. ¿Y qué tienen mis coronarias? Placas. Entonces, aquí hay un aumento de la demanda de oxígeno por parte del corazón. Y eso me lleva progresivamente a isquemia. Y me lleva a infarto. Infarto del corazón. Soy hipertenso, tengo mi hipertrofia cardíaca, yo no tengo ningún síntoma. Trabajo en una oficina con un jefe tenaz. Me toca atender público, un público horrible. Me agarro con un cliente. ¿Qué pasó? Me agregué el estrés, ¿ves? De aumentar más el tono. Se aceleró esto. Aumentó la producción de radicales libres y me infarto. ¿Por qué? Porque mi corazón está pidiendo el oxígeno que no puede aportar. Ese es el grado de una hipertensión. Necesito que con esto ustedes se imaginen situaciones. Si no lo tienen claro, cuando están estudiando en grupo, me lo preguntan. Mire, es que si la persona hace esto y más esto, entonces, ¿qué pasa? Agreguen cosas. El paciente es hipertenso. ¿Sí? Está trabajando 12 horas diarias. No gana lo suficiente. Pero ha logrado ahorrar para poder estudiar en la universidad pues, de noche y poder ser algún día abogado. Esa tarde recibe una llamada de la novia y dice: estoy cansado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aumentó la demanda y ya tenía la demanda saturada. Por lo tanto, se libró el sector. Lo que pasa es que él embarazó a la mujer del que le ayudaba a pasar eso. ¿Qué pasó? Se estresa. Y esos casos son los que no llegan a consulta. El paciente con nosotros, uno se abre con nosotros. Que veíamos el aumento de la tensión, no más. Siguió evolucionando, se represó, ahora llegó a la aurícula. Veamos qué pasa con una aurícula dilatada. Se va acumulando y les voy a poner un ejemplo. ¿Les gusta hablar? Si cogen un balde plástico, lo llenan de agua hasta el borde. Y cogen un palo, está lleno de agua hasta el borde.
Imagínense el balde lleno de agua hasta el loco. ¿Sí se lo imaginan? Ya. ¿Qué pasó? ¿Qué vieron? ¿La sacó de una? Que yo no le di una patada. Como una vez, que me pareció muy curioso. Se vuelven, chocan y van disminuyendo hasta que vuelven a quedar. ¿Sí? Vuelvo y le pego con esto. Vuelve otra vez y vuelve. Ahora ya sé cuánto demoró en estabilizar. Ahora le hago esto. ¿Qué pasa? Se suma la fuerza de las ondas. ¿Y qué pasó? Se arregló. Eso se llama turbulencia. Yo dilato la aurícula y esa aurícula empieza a hacer turbulencia. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Tenemos nuestro sistema de conducción. Es por las fibras, porque es un músculo instrumental. O sea, se nos inicia en un punto y él se va por las fibras. Si nuestro corazón fuera uno, todo se iría por las fibras. Desgraciadamente, en una etapa del desarrollo, aparece el esqueleto cardíaco. Fibroso. No podía transmitir fibra a fibra. Entonces, todo el sistema de conducción de las dos aurículas parte de aquí y se va por las fibras. Ya no pasó. Antes pasaba directo. Al presentarse el esqueleto, tuvo que diseñarse un nuevo sistema. Reunir toda la información de las aurículas en un punto, cargarlo, y una vez estuviera con cierta carga, se dispara por una estructura que atraviesa el componente fibroso y vuelve y lo reparte en las fibras. Lo reparte en dos ramas a las fibras. Y vuelve el sistema fibra-fibra. Este es nuestro sistema de conducción. El impulso que viene acá tiene que llegar al mismo tiempo de acá. Pero aquí hay más distancia. Dilatemos la aurícula izquierda. El impulso debe recorrer más distancia. Entonces, cuando el impulso de acá llega aquí, ya este se ha disparado con esto. La señal se dispara. ¿Y qué pasa? Cero. ¿Sí? ¿Y qué le produce la aurícula? Ahí está. Cada vez que se le devuelven impulsos, se contrae. Entonces, cuando se dilata la aurícula izquierda, hay una fibrilación auricular. ¿Qué quiere decir la fibrilación? Que la aurícula empieza a contraerse varias veces, pero poquito. Casi nada. Pero hace esto. ¿Qué es? Cuando llena de líquido es como hacer esto. Y hay turbulencia. Entonces hace turbulencia. ¿Y esa turbulencia en qué se le convierte? Disfunción endotelial. Y a la vez disfunción hay trombos auriculares. Y esos trombos, si se sueltan, forman émbolos que van al otro. Ahí sí se hizo la circulación. A los órganos del sistema. Entonces, hace embolización, embolizan a órganos del sistema. El más importante es el cerebro. Puede embolizar también hacia el mismo corazón, ¿está? Por las coronarias. Entonces nuestro paciente tiene una opción. Mire que uno tiene opciones en la vida. Infarto por acá, otra opción de infarto, otra opción de infarto y otra opción de infarto. Luego, ¿cuál es el principal riesgo de un paciente hipertenso? ¿Cuál era el infarto?
Miocárdico principalmente o cerebral. ¿Tiene síntomas? Ninguno. Él venía sin síntomas y viene ya la complicación. Queda claro por qué se produce la rehabilitación auricular. No había síntomas. Por eso, el error médico es ver en el electro la fibrilación, donde se analiza la aurícula en la onda P. Pero yo hablar de la onda P. Entonces está el complejo. Onda P, complejo, onda T. Esta onda P debe ser única. Si la onda P es más grande acá que acá, quiere decir que una de las aurículas está dilatada. Si la onda P está así, es la otra aurícula. Si la onda P está así, ambas aurículas están dilatadas. Muy fácil de determinar. Pero si está la onda P así, es fibrilación auricular. Como eso no tiene síntomas, los médicos dicen, no, eso es un flúter, y para esta le dicen al paciente, es un flúter auricular. No dice, ay, pero me volví. ¿Qué le dijo el médico? No, que tengo un flúter auricular. Una enfermedad de príncipes, pues. Claro, yo tengo una fibrilación auricular, quiere decir, debo intervenir antes de que me haga trombos. Está en grave peligro. Y ustedes verán en clínica que eso no le para con. Listo. No tenemos ningún síntoma. Mío. Siguió el paciente evolucionando, menos mal no ha ido por aquí por ninguno. Llegó acá. Y aparece el primer síntoma de la. El primero. Si se congestiona el pulmón, ¿qué pasa? ¿Qué es eso? Ya no tengo dónde escribir. Los vasos pulmonares, acuérdense, que son importantes por la barrera de intercambio. Y ahí se aplica una ley de difusión. La ley de difusión dice que la velocidad de difusión es directamente proporcional a la superficie de contacto e inversamente proporcional a el espesor. ¿Okay? Es el cumple para difusión de gases, de calor y de nutrientes. ¿Qué quiere decir superficie de contacto? Si este es el vaso pulmonar, el glóbulo rojo debe contactarse totalmente con el vaso pulmonar para que el intercambio sea a alta velocidad. Este es el tabique, el neumocito tipo 1. Este espesor debe ser mínimo para que el intercambio sea rápido. Problema de intercambio, que esto se llene de débito y no permite un intercambio rápido. Otro problema de intercambio, que el vaso se dilate. Entonces, tengo un vaso pulmonar dilatado por congestión. Entonces, tengo este vaso. Los glóbulos rojos ya están por acá. Ninguno hace contacto con la pared. Fuera de la distancia de aquí está esta distancia. Entonces aumentó el espesor y se bajó la velocidad. Y el paciente empieza a intercambiar más. Con solo dilatarse, es decir, normalmente este es el vaso. Un glóbulo rojo al entrar al vaso pulmonar tiene que deformarse. Él es un disco. Él tiene forma de disco porque tiene mucha superficie con el plasma, pero para intercambiar con el vaso pulmonar él se deforma y adquiere casi la forma de cilindro.
De ahí que los pacientes con anemias polimorfos, que el glóbulo rojo se torna rígido, explota cuando entra en la pulmonar. Él se deforma y establece este espesor. Este es el contacto. Aquí el intercambio es muy rápido. Y él va muy rápido. Si el vaso se dilata, ya el glóbulo rojo no se deforma. Entonces, para pasar oxígeno de aquí a aquí es muy lento y ya va muriendo. Por eso baja. De ahí que esta ley se cumple. ¿Sí? Y no estamos variando velocidad, sino solo espesor, que es la distancia entre las membranas y el objeto de intercambio. Maestro. Sí, ese es el contacto con la pared. En pulmonar vamos a ampliar este conocimiento. ¿Quedó más o menos? Cuando aumentamos de flujo, ¿qué? ¿Velocidad? ¿Qué pasaría si aumento la velocidad? No puedo. No puedo aumentar pulso de velocidad. Porque al aumentar el diámetro se me bajó la velocidad. Por eso cuando separan en fisiología velocidad y los asocian a la perfusión falla. Porque si yo aumento el diámetro, de una vez la velocidad sigue. No hay forma de aumentar. Bien. Tengo entonces que con esto no está intercambiando. Entonces aquí y con la congestión pulmonar disminuye el intercambio o la velocidad de intercambio, y al disminuir hay hipoxia, y al haber hipoxia tiene que haber un mecanismo de compensación, aumenta la frecuencia respiratoria, pero tampoco me funciona mucho, entonces hace una cosa que tiene un poquito de dificultad para respirar, que es disnea. Y esa disnea es mayor en la medida que yo me mueva, o sea, que aumente el gasto, que tenga que hacer más contracciones por minuto, se aumenta. Entonces se llama una disnea de esfuerzo o de ejercicio. Es el primer signo. Y aquí se dice que ya el paciente está comprometiendo su hemodinámica. Hasta acá no, ni nos imaginamos. Mire todo lo que pudo haber pasado al paciente. Y hasta acá no tenemos que detener. Los libros clasifican la disnea para diagnosticar una gran esfuerzo. Los libros ponen un ejemplo. Cargar un bulto de 50 kilos. Esto ya ha pasado hasta acá. ¿Qué pasa si se hipertrofia el ventrículo? Represa en aurícula, se dilata la aurícula derecha, ¿qué pasa? Igual que allá, se complica más y hace trombos. Van a producir un trombo pulmonar. O sea, yo tengo riesgos por todos lados de hacer un trombo. Y ya sigue avanzando. Miren que solo tengo, ¿cuántos síntomas? Uno. Si leemos, lean ustedes, busquen con curiosidad. Medicina interna de Harrison, capítulo de insuficiencia cardíaca, definición de insuficiencia cardíaca, síntomas de insuficiencia, y son muy pocos, no más. Entonces, si nos pegamos al libro, no clasifica para insuficiencia cardíaca. Pero miren que ya tiene problema de gasto. El corazón no está siendo suficiente. Siguió avanzando. Congestionó las cavas. Congestiona el cerebro. O sea, que el cerebro no se puede de vacaciones, drenar
fácil que puede generar. Cefalea, sensación de pesadez, falta de concentración, somnolencia. Espérate. No, espérate. De que acá. ¿Y el paciente qué tal es él? El ama de casa